Hola gente, ¿cómo les va? Esta vez vamos a ver tipos de direcciones IP versión 6 en mi canal Enredos.net. En este cuadro podemos ver los diferentes tipos de direcciones, los cuales se clasifican en tres grandes grupos: Unicast, Multicast y Anycast. Los dos primeros, Unicast y Multicast, hacen referencia a lo que nosotros ya conocíamos en IP versión 4 como Unicast, es decir, una comunicación de uno a uno, y multicast, es decir, una comunicación de uno a varios, mientras que Anycast es un grupo que es nuevo en IP versión 6 y que viene con este nuevo protocolo. Vamos a ir ahondando también dentro de los grupos Unicast. Tenemos tipos, los cuales son Global Unicast, que son análogas a las IPs públicas; Link Local, que es un nuevo tipo de dirección que ha sido creado para IP versión 6; los famosos Loopback, que ya los conocíamos de IP versión 4. Bueno, como siempre, un grupo separado o reservado por la IANA, como no especificado; Unique Local, que se puede decir que son las IPs privadas en esta versión de IP versión 6, y unas direcciones embebidas para hacer que se transformen las IP versión 4 en las IP versión 6. De esa manera no le quitamos el soporte a los servicios que aún funcionan con IP versión 4. Bien, vamos a ahondar un poco en las direcciones únicas. Identifican a una única interfaz, es decir, que la comunicación es uno a uno. Ahora, hay diferentes tipos de únicas y vamos a ver qué es Global Unicast. Bien, Global Unicast, como les mencionaba también, son el equivalente a las direcciones de IP públicas que ya conocíamos en IP versión 4. La estructura de Global Unicast se da para que facilite la sumarización utilizando prefijos. Esto lo vamos a ver más adelante. IANA ha asignado actualmente un rango que va desde el 2000 hasta el 3FFF. Esta es la estructura que se le da a las direcciones Global Unicast, en donde podemos ver que una parte, es decir, 64 bits, se asignan al prefijo de red y la otra parte se asignan al ID de interfaz, o lo que es lo mismo decir, al segmento para los hosts. Es decir, esta parte sería la parte de red y esta otra sería la parte de host. Ok. Ahora, esta estructura se divide de la siguiente manera. De los primeros 64 bits, es decir, de la parte de red, la IANA asigna 32 bits a el ISP. Es decir, por ejemplo, en el caso del Perú, Telefónica o Claro tienen un rango asignado. El rango puede ser los 2001 0AB1, y el rango que ellos tienen para brindar a cada uno de sus clientes es este /48. Es decir, a nosotros nos podrían dar, por ejemplo, para la zona norte, 2001 0AB1 0000. Esa podría ser el prefijo de la dirección que nos pueden dar. Además, tenemos una parte de subred que puede ser manejada por nosotros conforme lo requeramos. Por ejemplo, supongamos yo tengo una empresa en donde que también tiene sucursales. Entonces, por ejemplo, esta es la ciudad, la sucursal 1, esta es la sucursal 2
y esta es la sucursal 3. Yo podría asignar IPs públicas y decir que para la sucursal 1 tengo una subred, para la sucursal 2 tengo otra subred y para la sucursal 3 tengo otra subred. Es decir, nosotros podemos manejar esto a nuestro antojo. Y seguidamente pues tengo el ID de interfaz, que sería para asignarlos a un host, de tal manera que una IP versión 6 tendría la primera parte del segmento de red, que va a ser asignada para la ubicación en donde nosotros nos encontremos, y la otra que podría ser dado fácilmente por un DHCP IP versión 6. Eso es todo en cuanto al IP Global Unicast. Ahora, lo que es Lean Local. ¿Qué es Lean Local? Pues es un concepto nuevo introducido por IP versión 6 que se utiliza para referir cierta ubicación de ficheros, por ejemplo, compartir ficheros. Es decir, son interfaces temporales que se crean en todo computador y que es exclusivamente utilizado para la comunicación entre nodos. Vale decir que esto no es enrutable ni desde dentro de la red ni desde afuera de la red, es decir, no es una IP pública ni es una IP privada, sino es una IP temporal para ser usada por servicios. Son útiles en configuración automática, descubrimiento de vecinos, descubrimiento de router, y pues tienen el rango que se indica acá. También tenemos las Unique Local, que no se comportan igual que las IPs privadas de IP versión 4. Se pueden enrutar dentro de la misma red sin necesidad de emplear un prefijo global, es decir, sin tener IPs asignadas. Estas direcciones tienen un rango indicado. Y ahora loopback y no específicas. Bueno, como siempre, como les decía, la IETF ha reservado un espacio de direccionamiento, ¿no?, en donde las direcciones loopback son las mismas que conocemos para IP versión 4, es decir, que solo se ejecutan dentro del mismo host. Y también hay direcciones reservadas, como lo indicamos aquí. Ok, hasta ahí hemos terminado con todo el grupo de los tipos de direcciones unicast. Ahora vamos a ver el tipo multicast, que son direcciones que representan un grupo específico de interfaces, es decir, es de uno a muchos, o mejor dicho, de uno a un grupo. Son una respuesta a todo el dolor de cabeza que sufríamos gracias a Broadcast, ya que en vez de que se provoque tráfico a todos los dispositivos de la red, solo van a ser informados aquellos dispositivos que se encuentren en un dominio en particular. Para esto tenemos un rango que parte desde FF00, y las direcciones múltiples siempre se van a dar con estas dos primeras letras, FF. Entonces, cada vez que nosotros veamos una dirección con FF, podemos asegurar que va a ser multicast. También tenemos las direcciones Anycast, que es un nuevo concepto introducido por IP versión 6, que a diferencia de multicast podemos decir que es de 1 al más cercano. ¿Y cómo es que se identifica el que es más cercano? Pues el más cercano será aquel que tenga la distancia de enrutamiento más corta a partir del dispositivo que tiene o que hace la petición.
y típicamente son configuradas en routers, nunca en host. Vale también decir que estas direcciones ánicas nunca podremos encontrar que sean IPs fuentes, es decir, IPs desde donde sale un paquete. Bien. Resumiendo, tenemos las direcciones únicas, vale decir las direcciones 1 a 1, direcciones múlticas, o mejor dicho, direcciones 1 a muchos, y las direcciones ánicas, que sería una relación de 1 a el más cercano, ¿sí? Como lo mencionamos hace un momento. Adicionalmente, dentro de las direcciones únicas tenemos tipos. El Global Unicast son direcciones públicas. Link Local, que son direcciones para como que se comuniquen con servicios, ¿sí? Loopback, bueno, es lo mismo que conocemos hasta ahora, ¿sí? Como decir, como el 127.0.0.1. Unique Local, que son direcciones privadas prácticamente, y traducciones embebidas, que son direcciones de traducción para servicios IP versión 4, algunas aplicaciones. Bien amigos, si te gustó el video, suscríbete. Mi canal es youtube.com/enredos.net, facebook.com/rincondebits y mi página web rincondebits.com. Suscríbete para estar atento a muchos más con manuales del tema de las redes. Hasta pronto. Chau.